fotografía es la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas, ya sea por medio del fijado en un campo sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas. Para capturar y guardar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizan película sensible para la fotografía química, mientras que en la fotografía digital se emplean sensores que graban luego las imágenes en memorias digitales. El término fotografía proviene del griego phos y grafo, que en conjunto significa escribir o grabar con luz. Los inventores Joseph Nicéphore Niepce, Henry Fox Talbot y Louis Daguerre no parecen haber conocido o utilizado por lo menos la palabra fotografía, sino que se refirieron a sus procedimientos como heliografía, en el caso de Niepce, calotipo, en el caso de Talbot, y daguerrotipo, en el caso de Daguerre. La primera foto tardó 8 horas en exponerse. Se dice que la foto, titulada simplemente Vista desde la ventana de Legras, es la fotografía más antigua que se conserva del mundo, tomada entre el 1826 o 1827 por Nicéphore Niepce. La imagen se perdió durante casi 50 años antes de que los historiadores la redescubrieran. Joseph Nicéphore Niepce también inventó el primer motor de combustión interna llamado pireolóforo junto con su hermano en el año 1807. En 1826, Louis Daguerre, considerado el inventor de la fotografía tal como la conocemos hoy en día, tomó una foto de un bulevar parisino que cambiaría la historia. La larga exposición que utilizó permitió que, una vez revelada la imagen, ésta mostrara lo que ahora se considera la primera foto de un ser humano, un limpiabotas. Por cierto, tras inventar una versión temprana de la cámara, Louis Daguerre escribió: «He capturado la luz fugaz y la he aprisionado. He obligado al sol a pintar cuadros para mí». El selfie fotográfico se remonta a 1839. Robert Cornelius, fabricante de lámparas con profundos conocimientos de química y metalurgia, se encargó de perfeccionar un proceso fotográfico temprano, el daguerrotipo, junto con el químico Paul Beck-Goddard. En 1839, Cornelius decidió enfocarse a sí mismo con la cámara. Si bien el daguerrotipo creaba imágenes sorprendentemente nítidas, los tiempos de exposición eran muy largos, al menos al principio, por lo que Cornelius se veía obligado a permanecer inmóvil durante unos 10 o 15 minutos. El daguerrotipo resultante mostraba una representación descentrada de Cornelius, el autorretrato fotográfico intencional más antiguo que se conoce. William Henry Fox Talbot creó el primer negativo, conocido como calotipo salado. Mezcló yoduro de plata y un agente revelador para crear el negativo. El agente revelador era una mezcla de ácido gálico y nitrato de plata. Su negativo facilitó y agilizó la reimpresión de imágenes positivas mediante la impresión por contacto. La Guerra Mexicano-Estadounidense del 1846 al 1848 se considera la primera guerra en ser fotografiada. Durante este conflicto, un fotógrafo estadounidense desconocido capturó escenas de la guerra mediante daguerrotipos, que se encuentran entre las primeras imágenes fotográficas. Si bien estas imágenes mostraban al ejército operando en el campo de batalla, no capturaban escenas de batallas reales. Las fotografías fueron tomadas en Saltillo, México, en 1847. Aunque la guerra mexicano-estadounidense fue la primera en ser fotografiada, la guerra de Crimea, del 1853 al 1856, se cita a menudo como la cuna del género de la fotografía de guerra. Esto se debe a que fotógrafos como Roger Fenton o Carol Pope y otros documentaron el conflicto con imágenes más extensas e impactantes que incluían paisajes, campos de batalla y retratos de soldados y oficiales. El trabajo de Fenton en particular es muy conocido y se considera
una de las primeras fotografías bélicas icónicas. La exposición más larga de la historia es de 34 meses. Es una obra encargada por el MoMA, y un artista alemán dejó 8 cámaras grabando durante casi 3 años. El resultado es una creación impresionante de la destrucción y reconstrucción del famoso museo. La empresa Kodak fue fundada por George Eastman en 1888. Cuando le preguntaron, Eastman afirmó que para él la palabra Kodak no tenía ningún significado. Dijo que la letra K parecía una letra fuerte e incisiva. George Eastman también patentó la tecnología de película en rollo en 1884, antes de perfeccionar la primera cámara que utilizaba esa tecnología en aquel entonces. Harry Pointer, el fotógrafo británico, tomó fotos convencionales de gatos siendo gatos, es decir, descansando, bebiendo leche o durmiendo en una cesta, pero en la década de 1870 decidió innovar. Vistió a su gato con ropa humana, le tomó una foto y la publicó junto a una frase divertida. Para 1884 había creado más de 200 fotos divertidas de gatos que se vendieron como tarjetas de felicitación. Llegaron a ser conocidas como los gatos de Brighton. La cámara más cara jamás vendida fue una Leica Serie 0, un prototipo de 1923 de la revolucionaria Leica A. Se vendió en una subasta en Viena. El increíble prototipo de la Leica Serie 0, precursora de la Leica 1, la primera cámara de 35 milímetros producida en serie del mundo, se vendió por la asombrosa cifra de 7,2 millones de euros. Los organizadores de la subasta inicialmente esperaban que la cámara se vendiera por más de 2 millones de euros. Los productos químicos utilizados en el revelado de fotografías incluían mercurio, nitrato de plata, lejía y otros. Estos productos químicos eran extremadamente peligrosos y muchos fotógrafos tuvieron que ausentarse del trabajo debido a enfermedades causadas por la exposición a los mismos. La fotografía primitiva implicaba diversas sustancias químicas volátiles como el formaldehído, el ácido clorhídrico y el cloruro de potasio, que podían causar irritación cutánea, ocular y respiratoria, e incluso explosiones si se mezclaban incorrectamente en el flash. La primera fotografía aérea fue tomada por el fotógrafo francés Gaspard Félix Tournachon en 1858, quien también era aeronauta. La primera fotografía a color del mundo, que representaba una cinta escocesa, se creó fotografiándola 3 veces con unos filtros rojo, azul y amarillo y luego combinando las imágenes. Este proceso, desarrollado por el físico escocés James Clerk Maxwell en 1861, es la base de la fotografía aditiva en color. El método de Maxwell consistía en capturar 3 imágenes separadas en blanco y negro del mismo sujeto utilizando 3 filtros de color diferentes, rojo, verde y azul. Al proyectar estas 3 imágenes en una pantalla con sus filtros de color correspondientes, se combinaban para crear una imagen a todo color. La fotografía en blanco y negro dominó durante su primer siglo de existencia, y la fotografía a color no se introdujo hasta la década de 1930. De hecho, fue a mediados de la década de 1930 cuando la película a color se volvió comercialmente viable. Antes de eso, la fotografía en color existía en varias formas, incluidas imágenes monocromáticas coloreadas a mano, pero no era ampliamente accesible ni práctica. En 1878, el fotógrafo inglés Edward Muybridge produjo una serie de fotografías que capturaban un caballo en movimiento, consideradas ampliamente como el primer ejemplo de fotografía secuencial que sentó las bases para el desarrollo del cine. El trabajo de Muybridge surgió a raíz del debate sobre si un caballo al galope mantenía sus 4 patas en el aire simultáneamente.
Muybridge utilizó una serie de cámaras activadas por cables para capturar el movimiento del caballo, creando una secuencia de imágenes. Posteriormente, desarrolló un dispositivo pionero que podía proyectar esas imágenes en secuencia, creando la ilusión de movimiento. La primera fotografía conocida de un tornado fue tomada el 26 de abril de 1884 en Garnett, Kansas, Estados Unidos, por A.A. Adams. Esta imagen, aunque posiblemente retocada, capturó un tornado en su fase de cuerda mientras se desplazaba al noroeste de Garnett, según la Sociedad Meteorológica Americana. La primera fotografía submarina a color fue tomada en Los Cayos de Florida, en el Golfo de México, por el Dr. William Longley y el fotógrafo de National Geographic Charles Martin en el año 1926. Robert Capa fue un fotógrafo de guerra húngaro que cubrió 5 guerras en todo el mundo: la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Árabe-Israelí de 1948 y la Primera Guerra de Indochina. A menudo se exponía al peligro para capturar las realidades de la guerra, llegando incluso a convertirse en el único fotógrafo civil en desembarcar en la playa de Omaha en el día D. Si bien Samuel Schlafrock inventó una cámara instantánea en 1923 que combinaba una cámara y un cuarto oscuro portátil, no fue la primera cámara instantánea con éxito comercial. Esa distinción le corresponde a la cámara Polaroid Land de Edwin Land, lanzada en 1948, que utilizaba película autorrevelable. El invento de Schlafrock, aunque significativo, es menos conocido porque no era comercialmente viable. En el año 1987, los hermanos Knoll desarrollaron un software llamado Image Pro. Adobe lo adquirió y lo utilizó para crear lo que hoy conocemos como Adobe Photoshop. La primera versión de Photoshop se lanzó el 19 de febrero de 1990 y era exclusiva para Macintosh. La cabina de fotos fue inventada por Anatol Yosef, un ciudadano ruso en Nueva York, en el año 1925, lo que posteriormente dio lugar a la creación de Photomaton Company. Las cámaras que captaron esas imágenes icónicas de la superficie lunar entre 1969 y 1952 se dejaron allí para poder permitir el traslado de los 25 kilos de muestras de roca lunar que se extrajeron. Solo se trajeron los cartuchos de las películas. La cámara más grande del mundo tiene el tamaño de un pequeño coche. Una cámara de 3,2 gigapíxeles que se instalará en Chile es la cámara más grande del planeta y su propósito es fotografiar el cielo nocturno. Tomada en diciembre de 1972, la fotografía llamada La Canica Azul fue capturada por la tripulación del Apolo 17 camino a la Luna. La imagen se tomó a la impresionante distancia de 29.000 kilómetros de la superficie terrestre y es la primera fotografía que retrata la totalidad de nuestro planeta desde el espacio. Posteriormente se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de la historia. La primera cámara digital tenía el tamaño de una tostadora. La primera cámara digital, inventada por el ingeniero de Kodak, Steve Sasson, en 1975, fue una pieza de tecnología revolucionaria que se parecía más a una tostadora que a los dispositivos que llevamos hoy en día. Este primer prototipo pesaba alrededor de 3,6 kilómetros y presentaba un diseño rudimentario con un sensor de 0,01 megapíxeles que capturaba imágenes en blanco y negro. La cámara grababa imágenes en una cinta de cassette y tardaba unos 23 segundos en capturar una sola imagen. Steve Sasson recibió una patente en 1978 y continuó trabajando en este campo emergente,
encontrando formas de almacenar, transmitir y manipular imágenes digitales. La primera cámara digital con tarjeta de memoria solo tenía capacidad para 10 fotos. La mayoría de los inventos surgen tras una serie de desarrollos que los hicieron posibles, y en el caso de la primera cámara digital, los primeros intentos se remontan a 1969. Sin embargo, no fue hasta 1988 que salió al mercado la primera cámara totalmente digital capaz de capturar datos en una tarjeta de memoria. Fujifilm presentó la Fuji X-DS1P en Photokina en 1988. Tenía una capacidad de 2 megas con capacidad para 10 fotos. Samsung lanzó el primer teléfono celular con cámara integrada en Corea del Sur en el año 2000. Se trataba de un teléfono plegable con cámara integrada llamado SCH-V200. Contaba con una pantalla de 1,5 pulgadas y una cámara de 0,35 píxeles que podía almacenar hasta 20 fotos. Sin embargo, requería conectarse a una computadora para transferir las imágenes, ya que las funciones de la cámara y del teléfono eran totalmente independientes. La fotografía más vista de la historia es el fondo de pantalla predeterminado de Windows XP. Fue tomada por Charles O'Rear con una cámara de formato medio en 1996. El negativo fotográfico más largo fue creado por Esteban Pastorino Díaz con la ayuda de Didi Dash en Pekín, China, el 3 de agosto de 2015, con una longitud de 79,37 metros. En 2013, el Chicago Sun-Times despidió a sus 28 fotógrafos a tiempo completo y capacitó a sus reporteros para que tomaran sus propias fotos con iPhones. La colección de cámaras más grande pertenece a Dilish Parekh, un fotoperiodista de Bombay que posee alrededor de 4.425 cámaras antiguas. Y la última por hoy, la obra de Yusuf Karsh, uno de los más grandes retratistas del siglo XX, incluye retratos de Winston Churchill, Albert Einstein, la reina Isabel II, John F. Kennedy, el Papa Juan Pablo II, Audrey Hepburn y Pablo Picasso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por hacer clic. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.